Un cordial saludo, queridos estudiantes. En este video ya vamos a iniciar con el tema de despeje de ecuaciones propiamente. Entonces, en la primera parte vamos a hablar de lo que son las reglas básicas para despejar una variable. Bien, estas reglas son básicamente 5, a pesar de que más adelante podríamos ver otra regla cuando ya estemos viendo ejemplos propios de despeje, pero inicialmente planteo 5. La primera dice identificar la variable que quiero despejar. Entonces vayámoslo haciendo de una vez. Tengamos como ejemplo esta ecuación, donde F es la fuerza, M es la masa y A es la aceleración. Tenemos un problema, por ejemplo, en el que se requiere despejar a la variable A. Entonces ya identificamos la variable que queremos despejar. La segunda regla dice, la variable que quiero despejar debe quedar sola en el último paso del despeje. Entonces recordemos, la variable A en el último paso tiene que quedar sola, como en este caso está F. Bien. Tercero, la cantidad de variables y números que tiene inicialmente la ecuación se deben mantener. Pilas con esta regla. Esta ecuación tiene básicamente 3 variables, no tiene números en este momento. Tiene 3 variables. Cuando termine de despejar deben aparecer las mismas 3 variables, sino que pues obviamente en otro orden. Cuarta regla. Antes de pasar un número o una variable al otro lado del igual, se debe identificar con claridad qué operación está realizando. Bien, entonces, pues vayamos de una vez a un ejemplo, a aplicar lo que dice la regla número 4. Para que A me quede sola, me debo quitar la variable M. Para quitar esta variable debo identificar qué operación está realizando aquí al lado de A. Y es fácil darme cuenta, la operación que está realizando es multiplicación. Ya identifiqué qué operación está realizando esta que es la que quiero quitar. Y vuelvo a insistir, es multiplicación. Listo, última regla. Las variables o números que paso al otro lado del igual pasan a realizar la operación contraria que están realizando. Tengan en cuenta que la operación contraria de sumar es restar y viceversa. Y de multiplicar es dividir y viceversa. Bien, entonces, ya identifiqué que esto está multiplicando. Si lo voy a pasar al otro lado del igual, debe pasar a dividir, porque lo contrario a multiplicar es dividir. Entonces, miremos cómo quedaría básicamente. Me quedaría F, que está aquí a este lado, al lado izquierdo de sus pantallas. Al otro lado me quedaría A, y M obviamente ya no la pongo porque la traigo al otro lado del igual. Siguiendo la regla 5, M está multiplicando, pasa a dividir. Listo. Ya tengo mi primera ecuación despejada. El ejemplo es muy sencillo. Y en el siguiente vamos subiendo, en los siguientes ejemplos vamos subiéndoles un poquito pues la cantidad de variables y operaciones que tenga la ecuación para que vayan entendiendo paso a paso una ecuación más compleja y una ecuación más compleja. ¿Listo? Entonces miremos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos esta ecuación. Pensemos hipotéticamente que tenemos un ejercicio donde nos piden hallar t, el tiempo. Recordemos que en esta ecuación x es la distancia, velocidad inicial, y acá tenemos el ángulo inicial. Entonces nos piden hallar el tiempo. Debemos despejar la ecuación. Identifiquemos qué queremos quitarle a esta ecuación, a t para que quede sola. Debo quitarle velocidad inicial y debo quitarle esto. Pilas, esto es una sola cosa. Coseno del ángulo lo debo ver como una sola cosa dentro de la ecuación. Si bien aquí está la variable que es el ángulo, pero esto hace parte de una sola operación. ¿Listo?
Voy a desarrollar este despeje en 3 pasos. Entonces, primer paso, tengo X, tengo a este lado T, y me quedó T acompañado de coseno del ángulo inicial. A este lado ya no aparece velocidad inicial. Debo escribirla al otro lado. ¿Qué operación está haciendo velocidad inicial? Está multiplicando. Entonces debo escribirla dividiendo. Dividiendo es como un fraccionario en la parte de abajo. Divide. ¿Listo? No he quitado este término del lado derecho. No he terminado el despeje porque recuerden que hay una regla que dice que yo termino el despeje cuando la variable que quiero despejar, que en este caso este, debe quedar sola y no aparece sola. Me falta quitarle coseno del ángulo inicial. Entonces en el siguiente paso lo hago. Entonces x sobre, ya van a entender por qué hago la línea tan larga, velocidad inicial que está a este lado, ya estaba, igual a t. Entonces, ¿qué pasó con coseno? Estaba multiplicando. Debe pasar a dividir. Y dividir es debajo del fraccionario, ¿no? El denominador. Entonces, pues simplemente va a venir a acompañar a velocidad inicial. Queda al ladito. Queda coseno del ángulo inicial. Ya terminé de despejar. ¿Por qué? Porque se cumple la regla que la variable que quiero despejar se encuentra sola. Verifiquen lo siguiente. Verifiquen lo que plantea la regla, que nos dice que al final no deben aparecer, perdón, las mismas variables que habían inicialmente. Claro está que en otro orden. Entonces tenemos una variable, dos variables, tres variables, y pensemos esto como una sola cosa, pues digámoslo así. Entonces tenemos otra vez, 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. No me aparecen términos de más. ¿Listo? Entonces este despeje ya quedaría terminado. Siguiente ejemplo para que sigamos entendiendo despeje de ecuaciones. ¿Listo? Entonces ahora tenemos como ejemplo 3. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este voy a desarrollar dos despejes básicamente. Entonces hagamos aquí como una lineecita. A este lado hago uno, perdón, y a este lado hago el otro. Digamos que en el primero nos piden despejar velocidad inicial. Entonces arranquemos por ese, nos piden despejar velocidad inicial. Debo quitar esto que aparece al lado de velocidad inicial. Pilas con lo que va a suceder a continuación. Entonces tengo velocidad. Voy a dejar un espacio acá. Ya lo van a entender por qué. Al otro lado me quedó velocidad inicial. Entonces, en una ecuación como esta, todo este término, como está junto y lo antecede un más, yo debo moverlo de igual manera junto. Entonces la aceleración y el tiempo lo puedo mover al tiempo. En sí, si los voy a mover al tiempo, debo imaginármelos como si fueran un solo término. Solo por el momento del despeje. Entonces, por despejar, yo si voy a mover esto que aparece junto, seguido, que se están multiplicando pero aparecen seguidos, me los imagino como un solo término. Si esto fuese un solo término, la operación indicada que están realizando es una suma. Entonces los muevo como un solo término a hacer lo contrario a una suma, que es una resta. Menos aceleración, perdón, y tiempo. Ahí me quedó feito, pero igual lo entienden, ¿no? Entonces me quedó velocidad que estaba a este lado, aceleración y tiempo pasaron a restar y a este lado ya me quedó velocidad inicial. Entonces si ven, desde que entendamos lo que acabo de explicar de cómo moví este término,
este despeje es muy sencillo, ¿listo? Ahora, cambiemos un poco el ejercicio. Digamos que tenemos nuevamente velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, en otra situación, se nos pide, por ejemplo, despejar la aceleración. Entonces, tenemos que despejar aceleración. Veamos cómo nos queda. Entonces, tendríamos que velocidad. Acá dejo un espacio porque va a llegar un término de esta parte. Velocidad igual a aceleración por tiempo. Comparando, me doy cuenta que ya quité este término. En una ecuación como esta, es mejor quitar de primera los términos que están un poco más lejos de la variable que yo quiero despejar. Este término es el que está un poco más lejos. T está pegada, la variable t está pegada multiplicando, entonces inicio con lo que está un poco más lejos. Tengan presente eso. Yo les dije inicialmente que podían aparecer unas pequeñas reglas más adelante, entonces tengan presente esto. Si yo voy a despejar una ecuación como esta, inicio moviendo lo que está un poco más lejos, que en este caso es esto. ¿Qué operación está haciendo? Recuerden que antes de moverlo debo pensar en qué operación está haciendo. Pilas, no qué signo, qué operación. Esto está sumando. Entonces, si lo quiero escribir a este lado de manera correcta, digo, eso pasa a restar. ¿Listo? No he terminado de despejar porque recuerden que la letra, la variable que quiero despejar debe aparecer sola. Y en este caso todavía no lo está. En el siguiente despeje, en el siguiente paso del despeje ya podría terminar. Entonces tengo velocidad menos velocidad inicial igual a, ya la dejo sola, quité t, la variable t. ¿Qué operación está haciendo? Multiplicando. Entonces pilas, pasa a dividir. Cuando paso a dividir debo poner una raya que tenga en cuenta los dos términos de encima. Entonces una raya de lado a lado acá. Y debajo pongo la variable que es t. Porque si solo dejo un pedacito de la raya, pasaría que solo divide a una parte, no, y te va a dividir a toda esta expresión que está arriba, ¿listo? Entonces, aquí ya terminaría otro ejemplo de despeje, ¿listo? Pueden volver a ver el video, mírenlo paso a paso, tomen apuntes en el cuaderno. Cualquier pregunta me la pueden hacer en clase. Y pues con esto cierro este video. Listo, muchas gracias muchachos y espero que les sirva de mucho.